hacer un breve recordatorio de la sesión anterior. Resulta que desde el inicio nuestro propósito era afrontar en lo que consiste la pedagogía y por ende la pedagogía transpersonal. La pedagogía, ya sabéis que no es una acción educativa en sí, es más teoría de acciones educativas, de cómo enfocar y cómo hacer la educación. Y tiene un carácter que es el de ser ciencia. Es una ciencia social de la educación. De tal manera que la educación será el objeto de estudio de la pedagogía, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro inicio fue el de preguntarnos si es posible hacer ciencia eh, y en qué consiste eso. Y antes de hacer ciencia tenemos que preguntarnos por cómo conocemos los humanos, si todo conocimiento es igual de válido y cómo funciona y qué cosa es esa del conocimiento, para desde ahí abordar el problema de qué tipo de conocimiento inspira aquello que llamamos ciencia y qué valor tiene eso de la ciencia y cómo se clasifica la ciencia. Entonces, digamos que estos son el contenido o la orientación que tienen los dos primeros capítulos de la pedagogía y en este caso, del mismo modo, la pedagogía transpersonal. ¿De acuerdo? O sea, la pedagogía transpersonal no es algo distinto de la pedagogía como ciencia. La pedagogía transpersonal solo es una perspectiva que extiende o intenta incidir en el grado de cientificidad, de veracidad, de valor del conocimiento científico-pedagógico. Por tanto, hago mucho hincapié en esta parte de qué clase de ciencia y cómo funciona esto del conocimiento científico en una ciencia como la de la pedagogía o teoría de la educación. ¿De acuerdo? El día pasado nos habíamos quedado justamente en la parte de epistemología que justifica el conocimiento. Epistemología era básicamente intentar abordar el problema de qué posibilidades tenemos de conocer lo humano. ¿Podemos conocer? ¿Y qué tipo de conocimiento es al que aspiramos, al que podemos aspirar los humanos? Y para eso teníamos una serie de lecturas, etcétera, etcétera, y estuvimos haciendo nuestro pequeño debate. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, podemos entrar en qué perspectiva, qué lectura habéis hecho y qué consecuencias podría ser, ¿no? ¿Podemos conocer? La primera pregunta sería esa. ¿Qué podemos conocer los humanos? ¿Podemos tener un conocimiento, eh, digamos, fiable, razonablemente fiable o totalmente fiable de la realidad? ¿Y en qué consiste la realidad? Bueno, sería esa la otra cuestión. ¿Alguien ha mirado un poco este asunto o tiene ya una visión? Lorena, no te escuchamos. Abre el micrófono, Ah, Lorena. perdón, que lo cerré. Que No. revisando un poco pues la lectura y revisando también algún material, tengo yo aquí algo, ¿no? Yo decía, bueno, claro, el conocimiento se define como, bueno, ese acto consciente e intencional para aprender las cualidades del objeto y primariamente es referido al sujeto. El sujeto es quien conoce, ¿no? Pero lo es también la cosa que es su objeto. Y ahí es donde está la interpretación, Claro. donde entra la interpretación, ¿no? Con todas esas componentes personales. Entonces, bueno, ¿en qué elementos intervienen en ese proceso de conocer? Pues básicamente ese sujeto conocente y el objeto conocido, ¿no? Básicamente esa dualidad
Y basado en eso, pues bueno, el desarrollo, por supuesto, ha ido acorde con la evolución del pensamiento humano, ¿no? De lo que es asumir el conocimiento, pasando por esas diferentes posturas o paradigmas que han generado diferentes enfoques y diferentes miradas para ver el mundo, ¿no? Y lo cual implica, pues, un conocimiento general que se especifica en un conocimiento de personas, objetos o ideas, entre otros. Así, de manera general, refiere la capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar lo que sucede en la realidad y lo utiliza para su beneficio. Entonces se puede decir que el conocimiento está conformado por la suma de todos los datos de información y su debida aplicación. Y yo sumo y la debida interpretación, porque ese componente personal no se escapa. Un poco eso, ¿no? Es lo que saqué allí. Bien, muy bien. No sé si habéis apreciado que en la parte filosófica previa a la definición del conocimiento científico se plantean toda una serie de escuelas y un axioma final. El axioma final es que este conflicto, por decir así, no tiene solución. No hay solución. No hay solución porque el, el conocimiento podríamos decir que tiene como dos planos, ¿no? Un plano que es el plano ontológico, el plano del ser, y desde el plano del ser nosotros no podemos explicarnos a nosotros mismos de nuestro ser, porque no podemos explicar ni siquiera qué es la vida. Sabemos que vivimos, pero no cómo, por qué vivimos, de dónde arranca nuestra energía vital, por decir así. La parte experiencial que hemos intentado hacer de reproducir la vida en base a sus componentes químicos, por decir así, siempre ha sido un fracaso, sencillamente porque la materia no puede explicarse a sí misma. Por tanto, no hay manera, ¿verdad? Con lo cual, la opción filosófica sobre este asunto siempre fue lo que acaba de exponer Lorena muy bien, por cierto, la parte de que hay sujeto conocente, objeto, sujeto-objeto, y hay veces el problema es si el objeto determina al conocente o es al revés, es la percepción del conocente el que determina el objeto. Es una especie. Eh, la última opción sería la opción dialéctica, ¿no? En que mutuamente se interactúan, por decir así. En cualquier caso, como es una cuestión de opción, por decir así, no hay solución, es un dilema, es una cuestión dilemática más que problemática. Con lo cual da lugar a que, en última instancia, todos lo único que tenemos, por muy científico y muy trabajado que esté el conocimiento, siempre será una creencia. Todos somos creyentes, queramos o no, todos somos creyentes. No hay manera no hay solución a ese problema, ¿verdad? En cualquier caso, lo que sí hay es un margen, digamos, de acuerdo, ¿no? Que es lo que las distintas salidas que se le han ido buscando a lo largo del tiempo han dado lugar. El pragmatismo, por ejemplo, es que si lo que viene a decir algo así, que si resulta que a la conclusión que llegamos es útil, pues la realidad y lo verdadero es justamente eso, lo útil. Entonces, es una perspectiva pragmática, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos encontramos con que el conocimiento, el llamado conocimiento científico, tiene un prestigio enorme, ¿verdad? Y la gran pregunta es ¿por qué el conocimiento científico tiene ese prestigio? Pues probablemente es una cosa relativamente moderna, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Es una forma de acercarnos a la realidad de tal manera que nos permite explicar la realidad, al menos la realidad, entre comillas, objetiva, incluso a través del fenómeno de observación de esa realidad, nos permite explicarla por sus causas. Las cosas suceden por algo.
Y ahí es donde, bueno, resulta que la solución desde esa perspectiva pues, ha sido exitosa. Exitosa en cuanto que ha permitido hacer proyección general sobre fenómenos que durante mucho tiempo no se podían controlar. Ahora, en nuestro caso, que estamos todavía bajo el shock del asunto de la catástrofe de Valencia, de la Dana y tal, estamos observando la fiabilidad de los instrumentos y del sistema de conocimiento empleado para predecir o prevenir los efectos de eso, ¿no? Durante mucho tiempo, hacer una previsión meteorológica era algo relevante, algo importante, pero el nivel de fiabilidad y de predicción de lo que iba a suceder era, bueno, pues bastante escaso, por no decir tanto casi hasta aleatorio en muchos casos. Progresivamente hemos ido avanzando en eso, a tal punto que hoy día somos casi capaces en cuestión de horas, predecir lo que va a suceder con la climatología en lugares muy específicos, ¿verdad? Ese tipo de conocimiento que da lugar a esos resultados hace que ese conocimiento sea muy valioso y sea prestigioso. En nuestro caso, lo que pretendemos es dar cuenta de algo así, dar cuenta desde la pedagogía de un modelo educativo que genere unos resultados que nos aproximen al ideal humano que se quiere conseguir. Al fin y al cabo, la educación es una acción que pretende alcanzar un determinado ideal humano. Y la pedagogía lo que pretende es ver o dar cuenta de los distintos modelos de acciones educacionales que se aproximan o que llegan con un mayor acierto a ese nivel de alcanzar un ideal, un modelo de ideal humano. Esa sería un poco la base de este asunto, ¿no? Claro Eh, que desde esta perspectiva tendríamos que entender qué es conocimiento científico y cuántos tipos de conocimiento dan y qué caracteriza al conocimiento científico.